manera es lo que integra todo lo hecho en cada tramo. Ustedes no se olviden que al ser una materia por tramos, de alguna manera tienen que dar cuenta de lo resuelto en la primera etapa y de lo resuelto en la segunda etapa. Entonces, bueno, esos trabajos de integración de cada tramo funcionarían como un ordenador de cada cuatrimestre, si queremos decirlo de alguna manera. Así que bueno, yo le mandé mensajito, bueno, esto de no resolvió a todos, en donde vi actividades sin resolver, pero bueno, las que son, sobre todo de cierres de tramos, traten de que estén terminaditas. Yo hoy, después de este Zoom, voy a hacer la última recorrida por esas actividades puntuales, con esa gente puntual. No voy a recorrer de nuevo toda el aula porque lleva horas, pero sí voy a ir a ver a esa gente puntualmente. Sobre todo porque son personas que venían trabajando y de pronto no lo hicieron. O gente que después se incluyó en los grupos del segundo tramo, pero no hizo el cierre del primer tramo. Entonces, voy a ir a buscar a esa gente. El que no venía resolviendo cosas, el que adeudaba muchas cosas, bueno, yo ya recorrí toda el aula, ya otra vez no la voy a recorrer, pero seguramente quedará como pendiente para ir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quedará como pendiente y veremos ahí cómo se gradúa la actividad. Yo todavía no configuré el aula para las actividades pendientes. Tengo que crear dentro del aula el espacio para, bueno, proponer esas actividades. Espero que la mayoría esté en condiciones. Hay muchos pendientes, pero a mí me parece, muchos, pero no son tantos. Me parece que más bien es la gente que ha abandonado la carrera o que creemos que la dejó, o gente que por ahí Ana me decía que no tiene ningún tipo de dispositivo y demás. Bueno, veremos si aparecen ahora entre diciembre y abril. La idea, van a ver que es probable, bueno, voy a ver cómo me queda mejor. Tengo que mandarle un mensaje a toda la gente que estaría en situación de pendiente. Sí, lo voy a mandar individualmente, voy a mandar un mensaje. Así que si les llegara algún mensaje a ustedes y, bueno, y hay alguna situación extraña, se comunican conmigo, no hay ningún problema. En principio, los que están activos y han hecho los trabajos integradores y las demás actividades, no tendrían por qué recibir ningún mensajito. Pero bueno, por las dudas aviso. Bueno, algo para preguntar o comentar sobre la cursada, sobre el recorrido que se estuvo haciendo del aula virtual, de los materiales, algo puntual que les haya quedado pendiente por preguntar o por saber, o de alguna devolución que hice. Profe, ¿va a subir una lista o algo así al Classroom de los que están aprobados? Eso es lo que yo dudo. No sé si subir una lista, por lo menos que diga pendiente y aprobado. Si les parece, si los compañeros están de acuerdo, subo una lista directamente. Sí, profe, para mí sería espectacular. ¿Sí? Así Porque queda si no, capaz estamos todos pensando, revisando el mail a cada rato. Sí. En realidad, mi intención es mandarle la situación individualmente a cada uno. Lo que pasa que ahí yo tengo miedo de seleccionar mal o de olvidarme de alguien. Entonces, mejor si queda la lista como para que ustedes chequen que lo que después yo les informe por mail sea correcto. A lo mejor se me ocurre ahora, porque todo es nuevo, ¿vieron? Uno tiene que ver qué le queda más práctico también. Se me ocurre ahora que voy a crear un espacio dentro del aula, eso voy a hacer. Un espacio dentro del aula que sea para comunicar la situación final del alumno al cierre del ciclo lectivo, qué sé yo. Ahora voy a ver cómo lo dice la norma. Entonces ahí pego la planillita con todas las situaciones de todos
con todos los que tengo en la lista, van a ver que aparecen en color, en rojo o en algún color. Todos los que no están en la lista oficial, los voy a poner en color, pidieron eso desde el instituto. Pero bueno, como yo los he tenido o han trabajado, voy a poner la situación en la que están. Después el instituto verá qué hace con los que no estaban en lista. Y bueno, subo esa planillita y por ese mismo lugar le mando la situación individualmente a cada uno. ¿En qué situación quedó? Para que quede... Perdón, profe, ¿puede pedir que apaguen los micrófonos? Sí, chicos, traten de... Si no están hablando, cuando quieran pueden habilitarlo, pero si no están hablando, apaguen. Bueno, así que bueno, esperen que me voy a anotar eso para no olvidarme. Me parece que va a ser lo mejor. Aquí estamos. Espacio en el Classroom. Bueno, y por ahí les voy a mandar el mensaje individual. Porque la otra es que si yo les mando mail, les hago una pregunta. Cuando yo les mando un mensajito en los comentarios de alguna actividad, ¿a ustedes cómo les llega? ¿Como notificación? ¿Como mail? Si es privado, llega mail y notificación. Notificación del Perfecto. Classroom y mail. Las dos cosas. Bien, entonces voy a si través de la tarea. A ver. Y si es un comentario normal de la tarea del Classroom, que no es privado, si estamos etiquetados nos llega el mail y si no, no nos avisa. Ajá. Si yo se los mando por un espacio de tareas, ¿le llega como mail y como notificación? Claro, vio que nosotros subimos la tarea y en privado capaz le pongo, profe, le adjunto el archivo de la tarea. Bueno, es un privado. Ahí si usted me contesta, a mí me llega un mail y una notificación. Ahora, si es un comentario común de la publicación, entonces solo me avisa si usted me etiqueta. Ajá, bien, bien. No, entonces voy a hacer eso, voy a crear una tarea y por ese espacio de tarea le voy a decir la situación a cada uno individualmente. Y por ahí también voy a decirles si queda pendiente, les voy a mandar un mensajito con las fechas en las que tiene que resolver actividades y demás. Por ese mismo lugar. Sí, vamos a hacer así, porque lo que me pasa a mí es que si yo les mando un mail como mail, cuando ustedes me contestan, no voy a leer la respuesta porque queda enredada en un montón de otros mensajes. Entonces, no voy a ver lo que ustedes me digan. Así que bueno, listo. Entonces voy a mandar por ahí los mensajitos individuales. Bien. Bueno. ¿Qué más? Bueno, por otro lado, si ustedes pudieron recorrer el aula hace un ratito, a ver, les comparto pantalla. Ahí estamos. ¿Pueden ver el aula? Sí. Bien. Yo acabo de crear esto, el programa, ¿sí? El programa tal como quedó en función de todo lo que hicimos y que va a ser el programa que vamos a usar para la mesa de examen de la cursada 2020, ¿sí? Es un programa básico, ¿no? Le dejé lo mínimo que puede tener y lo que más me interesa es esto, lo que está acá. Ustedes acá tienen el contenido y la bibliografía que corresponde a ese contenido, ¿sí? Ay, lo saqué. No sé si puedo ver. Acá. Ahí estamos. Van a ver que yo reorganicé para que sea lo más entendible posible
reorganicé la bibliografía para que quede ordenadita con formato de programa. Lo que hice es una recorrida del aula y emprolijé lo que estaba en el aula, que a veces uno iba y venía por la bibliografía, por ahí repetía algunos temas para conceptualizar de otra manera. Bueno, lo que hice acá fue unificar algunas cuestiones como para que sea un recorrido ordenado por el programa, ¿no? Entonces, el primer texto que vimos es el de Bazán Campos. ¿Se acuerdan de ese texto? Para definir qué era la pedagogía. Sí. Bien. Bueno, después tenemos el texto de Girs el texto de Girs, de qué hablamos cuando hablamos de educación, que ustedes lo usaron para el integrador del primer tramo, del tramo 1, para trabajar con los conceptos de educación, escolarización y pedagogía. Entonces, este capítulo lo incluimos, en realidad es un capítulo para una introducción a la pedagogía. Después tenemos el texto de Daniel Brailovsky, que hace la pedagogía y por qué es importante para los educadores. Además, ustedes fíjense que yo les pongo qué otros materiales hay en el aula, ¿sí? O sea, de Bazán Campos tienen la videoclase y un PowerPoint. De Girs tienen, la película del niño salvaje como para poder analizarlo desde ahí, pero en realidad lo que tienen que hacer es estudiar el texto. Después, del texto de Brailovsky, tienen los foros como para saber qué mirar de ese texto y tienen el video explicativo del mismo Daniel Brailovsky que no desarrolla el contenido, pero explica cómo está organizado el texto. Y la ficha teórica que les armé yo, ¿sí? Después tenemos La Escuela Moderna, el libro de La Escuela con Máquina de Educar, el texto de Pinot. Ese texto, que no es el capítulo completo, era de la 27 a la 39, nosotros nos quedamos con ese pedacito del capítulo. Del PDF es de la página 1 a la 8. De ese texto ustedes tienen el video de los autores. Hay 2 videos de Pinot, ¿sí? Hay un video que lo subí hoy o ayer de Pinot que está mucho mejor que el anterior que yo les había subido. Ese texto de Pinot les explica muy bien la razón de ser de la escuela y por qué aparece la escuela, como un formato que perduró, que tuvo éxito. Entonces, bueno, este video nuevo de Pinot es muy bueno. Es más, es mejor que el mío, así que si quieren reemplazarlo por el mío por el de Pinot, mejor. Después acá tenemos 2 películas, un documental y una película, que de alguna manera les ilustra a ustedes todo este contexto epocal de la escuela en la Argentina, a partir de la ley 1420. Así que estas 2 películas son muy interesantes para ver. Después tienen el documento histórico del contrato de maestras, también muy interesante como para ponernos en contexto. Y bueno, y después la videoclase mía, ¿sí? Lo central es el capítulo de Pinot. Lo que está remarcado es lo que no puede faltar. Bueno, y después acá, fíjense que dice elegir un tema. Perdón, esperen que... Ahí está. Habilitamos a los que están. Ahí estamos. Bueno, a partir de acá, donde dice elegir un tema, ven que esto está en gris. Acá tienen todos los temas de la primera pequeña exposición que ustedes hicieron individualmente. Entonces, los invito a revisar a ver cuál de estos pensadores quieren elegir ustedes para el final. No tienen que estudiar todos, van a elegir uno de estos, ¿sí? Acá tienen las páginas, qué es lo que tienen que estudiar. Profe, Sí.
¿Podemos elegir el que hicimos nosotros o tenemos que elegir el que no hicimos? La idea sería que elijan otro, como para ampliar el horizonte. Así que sí, en lo posible tratan de elegir otro. ¿Sí? La idea es que cada pensador lo contextualicen en su época, y bueno, y después desarrollen el pensador. Pero para poder entender al pensador hay que entenderlo en el marco de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento y cuáles eran las grandes ideas. Esa es la idea. Para trabajar con eso, ustedes tienen acá también, como para ilustrarse ustedes, no porque lo tengan que estudiar, pero como para ver un poquito más, tienen algunos videos que ya habíamos recomendado y tienen, si quieren también como material de consulta, la videoclase mía y el PowerPoint, ¿sí? Eso como para poder contextualizarse en la época. La idea es, doy a mi autor, explico a mi autor, pero lo explico desde la historia de la educación, desde la historia de la pedagogía, y bueno, conociendo un poquito más sobre el autor, si es que tienen algún videíto que los pueda ayudar a comprender su contexto. Pero bueno, lo importante son los capítulos, ¿sí? Bien, acá terminaríamos el primer tramo. Entonces, el primer tramo tiene Bazin, Girs, Brailovsky, Pinot y uno de estos pensadores. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Después vamos al segundo tramo. En el segundo tramo, la parte de utopías recupera un poquito lo hecho en el primer tramo, pero tomamos el texto de Narodowski. El texto de Narodowski lo entendemos si estudiamos bien el primer tramo. Ustedes acá tienen otros materiales de consulta, tienen una ficha teórica que yo les di como para recuperar todo lo del primer tramo. Tienen el texto de Palacios, que habla sobre la escuela tradicional. Este texto, como no lo trabajamos juntos, no lo puse como obligatorio, pero es muy interesante para entender la escuela tradicional. Bueno, y después acá hay dos textos más por si quieren profundizar algo de utopías. Porque este capítulo de utopías está como muy resumidito y hay cosas que a lo mejor quedan ahí medio sin entender si no hay una explicación más amplia. Entonces, este otro de Narodowski explica un poquito más. Y después tienen, para entender la edad contemporánea o el fin de la modernidad, bueno, tienen este texto de Jazmín Bazin y el documental, perdón, el video de Darío Zeta, que es muy interesante como para poder entender la modernidad, la etapa contemporánea y lo que llamamos hoy el posmodernismo. Bueno, y después, bueno, quedó claro que el obligatorio es el de Narodowski, Dice muchas malas palabras en el postmodernismo. Sí, olvídate. Pero la verdad que el video está muy bueno. La explicación me pareció que estaba muy buena. No encontré una bibliografía que abordara este tema de, bueno, lo contemporáneo, lo posmoderno, qué es lo moderno y lo contemporáneo, dónde está el límite, por qué hablamos de escuela moderna cuando estamos en la etapa contemporánea. Bueno, creo que el video de Darío ilumina bastante sobre justamente estas demarcaciones epocales. No sé si a vos te pareció lo mismo, vos que lo viste. Sí, bueno, igual ya lo conocía por el tema de la radio, porque le gusta mucho el fútbol y ya lo tenía más o menos escuchado. Claro. Y tiene su manera de ver y de expresarse. Y ahora, en estos últimos tiempos, fue muy solicitado en los medios. Sí, claro. Muy buscado. Claro. Y claro.
Bueno, son esas personas que tienen esa facilidad para decir, más allá de lo que uno pueda pensar, ¿no? En cuanto a lo ideológico y demás, que sí tiene una fuerte carga también de pensamiento personal, pero me parece que es muy bueno a la hora de expresar los conocimientos, los contenidos. Es muy llevadero el discurso de él. Bueno, por lo menos para esta cuestión vino bien. Bueno, y después... ¿Cómo? Vi unos cuantos videos, entrevistas después en YouTube de Darío Stanraiver. ¿Te gustó? ¿Cuántos? ¿Sobre el tema? ¿Sobre este? No, sobre actualidad, más que nada, y algunos otros temas también. Claro. Sí, es interesante escucharlo. Bueno, y después tenemos, con respecto ya después de las utopías, el fin de las utopías, nos metemos en modelos de institucionalización de la educación, donde hablamos de la instrucción simultánea, el sistema educativo, ¿sí? Nos centramos en estos conceptos y ahí tenemos el capítulo de Gears, cuando se inventó la escuela, que ustedes también los dieron en esas pequeñas exposiciones que hicieron, pero bueno, en este caso sí necesitan leerlo para poder entender este capítulo, ¿sí? Acá sí les voy a pedir que recuperen, como no lo hicimos antes, trabajar con convenio y demás, bueno, vamos a ver qué es lo que propone la metodología de la didáctica de convenio, qué es la enseñanza simultánea, qué es la enseñanza mutua, qué es la ratio studiorum, y bueno, los sistemas educativos nacionales y algunos representantes, Illich, Freire y el homeschooling. Este capítulo sí. O sea que de este no elegimos uno, tenemos que estudiarlos todos. Este sí porque es la manera que ustedes tienen de poder comparar uno con el otro, porque si no les va a quedar muy fraccionado, muy fraccionada la información. Además, para comprender, bueno, por qué llegamos a la escuela tal como la conocemos hoy. Pero sería como una explicación breve de cada cosa en comparación. Sí, porque además el texto lo explica muy breve cada uno de estos. Es un capítulo de fácil lectura. Lo que hace es compararle cada una de las propuestas, cada uno de los formatos de escuela. Pero es muy, muy cortito. ¿Se entendió? Esa es la idea principal. Sí, van a ver que es explicar los distintos formatos escolares que ha habido a lo largo de la historia desde que hablamos de escuela como institución. Convenio decía que quería enseñar a todos por igual y que para eso la educación debería ser ordenada. Exacto, y además con una cantidad de niños con un grupo de clases, separado en edades, etcétera, ¿no? Bueno, después el método lasallano. El otro día escuchaba, no me acuerdo a quién, que estaba recuperando esto del método lasallano, ¿no? Después tenemos la escuela Lancaster, que es sobre la enseñanza simultánea, la enseñanza mutua, las aulas jesuíticas, la ratio studiorum, que es de los jesuitas, la escuela disciplinadora, que es el método jesuita. Esto debería ir todo junto. Lo que es la enseñanza mutua. No lo puedo seleccionar. Bueno, después ya entramos a los sistemas educativos nacionales, donde ya no hablamos de enseñanza mutua, sino que hablamos de la simultaneidad sistemática. Tampoco hablamos de la enseñanza simultánea como en el método Lancaster, sino que ya hablamos de que el Estado organiza como sistema la simultaneidad de la enseñanza, o el formato de la enseñanza simultánea, pero ya como sistema, no como un método aislado de un grupo escolar o de un grupo de personas que deciden enseñar de esa manera, sino que como sistema nacional, como sistema del Estado.
Por eso que es importante ver cómo van cambiando los formatos escolares hasta poder entender la educación desde el sistema educativo. Bueno, y después tenemos a Illich y a Freire. También dice muy poquito, no son largos. Y después el homeschooling, que está interesante incluso para comparar con lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Lo de hoy, ¿es homeschooling o no es? Por ejemplo, ¿no? Lo que nos está pasando hoy. Bien. Bueno, este es el capítulo de Gears. Como para ordenar un poco también las ideas anteriores. Bueno, después, el último capítulo de Gears, ¿para qué sirve la escuela? Las teorías del consenso y del conflicto. Ahí tienen el PowerPoint y la videoclase mía. Y por último, vienen los pensamientos pedagógicos y los autores. Acá eligen solo un tema. Acá tienen los temas. 1, 2, 3, acá son los grupos. Sí. Ahí están diciendo que quieren entrar, hay chicos que quieren entrar. Perdón, me distraje. Ahí estamos. Bueno, de esta parte, entonces, eligen uno de estos pensamientos pedagógicos, traten de cambiar, que no sea el mismo que ya estudiaron, y después tienen que elegir uno de los temas de la pedagogía actual. El que ustedes quieran, no hay ningún problema, el que más les guste. Pensar una escuela mejor, las TIC y el trabajo, la autoridad pedagógica, educación e igualdad, miradas críticas sobre la criminalización de estudiantes, educación sexual integral. Entonces, eligen uno de los temas actuales, eligen uno de los pensamientos pedagógicos. Y ahí terminamos el segundo tramo. Entonces, el segundo tramo son el capítulo de Narodowski, el capítulo de Gears sobre cuándo se inventó la escuela, el capítulo de Gears para qué sirve la escuela. Y después eligen un tema, un pensamiento pedagógico, y eligen un tema de la pedagogía actual. Esas serían las propuestas. ¿Se puede hacer sobre el trabajo que hicimos? Bueno, sí. Dale, les doy permiso para que hagan sobre los que ya eligieron. Bueno, eso ya lo estudié. Gracias. Para estudiar. Aflojamos. En esta mesa de examen les dejo. Entonces, que ya está. Profe, ya lo dijo Ana, ya lo dijo. No, pero sí, en el de segundo tramo dijo que podíamos quedarnos con el que hicimos, pero en el primero había dicho que no. ¿El primero también? Bueno, el primero también, dale. Hacemos el combo para las primeras mesas. Ya el año que viene, olvídense, porque yo ya hasta me voy a haber olvidado, ¿saben? Este año no hay problema. Este año, digo, febrero, marzo, tampoco hay problema. Ya para las otras mesas, ya, bueno, hay que cambiar. Claro. ¿Sí? No, está bien. Hacemos un trato que queda vigente en las mesas hasta marzo. Bueno, sí, pueden elegir el que ustedes quieran. Además, ¿saben lo que puede pasar? Esto que decías vos, creo que, Diego, tal vez no les gustó el tema con el que estaban trabajando y quieren elegir otro, o por ahí porque les interesa otro tema. Sí, igual de todos modos ya había leído y me hubiese gustado hacer Freire, pero igual ya lo leí, así que como que bueno, al fíjense. pasar por el trabajo de mis compañeros ya había leído, entonces como que ya lo tengo. Ya lo tenés sabido. Está bien, bueno, les doy la posibilidad de elegir el de ustedes también, no hay ningún problema. Bueno. Ahí estamos. Ay, perdón. Ahí estamos. Bueno. Profe. Diga. ¿Cómo va a ser el final? O sea, ¿son preguntas? ¿Es una lección? Sí. Después vamos a hacer una reunión para el final, ¿sí? Para plantear el final. Porque vamos a leer juntos el protocolo,
La idea sí, es que ustedes estudien todo. Pueden empezar exponiendo un capítulo, el que quieran, y yo les voy a hacer preguntas por otros capítulos. Seguramente les voy a preguntar por los 3 temas que tenían que elegir y por alguno más del programa. Así que sí, la idea es la siguiente. Ustedes elijan un capítulo, el que se sientan más cómodos, el que les gusta más, que pueden incluso dar ejemplos, ¿sí? Para que les sea más fácil ponerlo en contexto. Ustedes cuando estudien un capítulo para exponer, cuando estudien un tema, generalmente son capítulos, ¿sí? Entonces, lean toda la materia. Una vez que leyeron toda la materia, recién ahí, que estudiaron toda la materia, una vez que la estudiaron entera, eligen un capítulo, no antes. Lo eligen después de haber estudiado. Cuando lo eligen, se hacen un esquema de ese capítulo. ¿Qué cosas no pueden faltar? ¿Cuál es el eje vertebrador de ese capítulo? ¿Sí? Si ustedes ven que algunos aspectos de ese capítulo se podrían vincular con algún otro aspecto de la materia, algún otro contenido, mientras desarrollan el capítulo, hacen como paréntesis, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos el tema tal, o cuando vimos tal texto, o vimos tal video, dijimos tal y tal cosa, o el autor aportó tal y tal concepto. Una vez que lo dijeron, vuelven a su capítulo. No se vayan del capítulo. Traten de mantener el eje, la lógica de ese capítulo. Una vez que ustedes terminan, a lo mejor no llegan a terminar el capítulo, porque si vemos que van muy bien, que se expresan bárbaro, que son muy autónomos con la explicación del contenido, que pudieron vincular y demás, a lo mejor les digo, bueno, dale, hasta acá, a ver, te hago alguna pregunta sobre lo que dijiste y es muy probable que les haga vincular con alguna otra cuestión, o de ese capítulo o de algún otro texto que hayamos visto, si es pertinente. Y seguramente les voy a hacer 2 o 3 preguntas más para sondear que hayan leído, que hayan estudiado los capítulos a elección y algún otro capítulo más de la materia. Hago un sondeo por el tipo de preguntas que hago, enseguida me doy cuenta si estudiaron la materia o estudiaron nada más que el capítulo ese. Hago un sondeo para ver que hayan integrado todo. El propósito es que ustedes puedan sostener una explicación autónoma, sin necesidad de muchas ayudas, o sea, que ustedes cuenten lo que quieren contar y a partir de ahí, bueno, dar muestra de que saben algunas otras cuestiones. Pero la idea es que ustedes puedan explicar de manera autónoma, sostener una explicación de manera autónoma, con coherencia, dando cuenta de la bibliografía estudiada, de que tienen claro qué es la pedagogía, para qué la estamos estudiando, por qué es interesante saber sobre algunos pensamientos pedagógicos, qué tiene que ver eso con el pensamiento pedagógico actual, por qué un docente, un profesor tiene que saber de pedagogía. Da lo mismo saber cuáles fueron los debates o las grandes problemáticas en torno a la educación a lo largo de la historia, sirve para poder interpretar estas nuevas problemáticas. Entonces, da lo mismo saber o no saber pedagogía, bueno, dar cuenta un poco de por qué es importante saber estos temas, que es un poco lo que recuperan las autoras en los videos que tenían que ver para hoy. Sí, Miriam dijo algo, hablaba de eso, sobre la historia, la educación. Exacto. Reconocer, tienen que reconocer un docente. Exacto. Ahora vamos a... educación para, bueno, entender el proceso, ¿no? El proceso desde que se inició hasta el presente. Exactamente. Poner una reflexión sobre eso. Bueno, las ciencias sociales siempre entendemos el pasado, pero desde el presente, ¿no?
siempre desde los más chiquitos hasta los más grandes, siempre vamos contextualizando. Son distintas épocas históricas, esto es lo que decía Miriam, ¿no? Distintos contextos, los pensadores o los protagonistas, los actores de la historia, responden a un contexto histórico, ¿no? Lo mismo que nosotros hoy respondemos a un contexto histórico. Sí, ¿qué querías decir, Nidia? Sandra también lo decía cuando empieza a hablar de la infancia y la juventud. Relacionaba el pasado con las ciencias sociales. Exactamente. Es el modo de abordar las ciencias sociales. Por eso que toda esta perspectiva de recuperar los relatos, las narraciones históricas, las biografías escolares. A ver, nosotros, cada uno de ustedes, desde su propia trayectoria académica, puede dar cuenta de las perspectivas pedagógicas que nos han atravesado en los últimos 25 años, que fueron muchas. Parece que no, que bueno, que todo... No. Nos han atravesado muchos pensamientos pedagógicos, muchas problemáticas educativas, muchas miradas sobre la niñez, sobre la adolescencia, sobre las juventudes, sobre el adulto, sobre la formación de adultos, sobre las formas de ser docente. Solamente en la historia de ustedes, en la historia escolar de ustedes, podemos dar cuenta de un montón de miradas pedagógicas que nos han atravesado. Bueno, ahora vamos a volver sobre eso, que creo que los tres autores trabajan sobre estas cuestiones. Así que bueno, la idea es esto, chicos. Primero, la sugerencia mía es, estudien toda la materia, hagan un recorrido, como hicimos recién, primero un recorrido rápido, a ver qué me quiere plantear la materia. Yo hoy traté de dejarles un programa ordenadito, porque a veces en el año uno dispersa un poco el contenido, o va y viene en función de la demanda también del alumno. Ahí se los dejé ordenadito como para que ustedes tengan una primera mirada comprensiva de la materia. Ahora, una vez que lean todo, vuelvan a mirarla de afuera y piensen, ¿para qué me sirve a mí como docente saber todas estas cuestiones? ¿Qué tengo que ver yo desde mi formación docente con todos estos pensamientos epocales, históricos, de cada uno de estos personajes históricos que habló y que respondió a una época? ¿Qué tiene que ver la escuela de hoy con todo eso que vino pasando en la historia de la pedagogía? ¿Qué nos traemos de esos autores a la actualidad? ¿Qué conceptos hoy, podríamos decir, siguen resonando en nuestros oídos, en nuestras prácticas, en nuestras concepciones? ¿Qué otros hacen ruido o entran en conflicto con perspectivas actuales? Cuando uno va leyendo al autor, necesariamente lo está atravesando por la historia personal. Cuando uno lee al autor y ve a ver qué es lo que piensa sobre la escuela, sobre el sujeto de aprendizaje, sobre las formas de abordarlo, cómo miran al alumno, cómo miran al docente, lo estamos comparando necesariamente con nuestra actualidad y con nuestra propia trayectoria. Es lógico que esto lo habrán visto en didáctica, es lógico que el estudiante o que el alumno, cuando aprende, recupere conocimientos previos. Y es bueno que recuperemos conocimientos previos. Y los conocimientos previos, ¿dónde los tenemos? En nuestras experiencias, en lo que hemos atravesado en las escuelas, en lo que nos han contado nuestros padres, nuestros abuelos sobre sus escuelas, en lo que hemos aprendido en la escuela. Bueno, esos son nuestros conocimientos previos que nos permiten entender lo que dijeron estos pensadores en el pasado, ¿no? Es un pasado interpretado desde nuestra propia biografía escolar, que no significa que le hacemos decir al autor cosas que queremos que diga. O sea, hay que respetar el contexto del autor, ¿no? Esto que siempre pasa con Sarmiento, ¿no? De que genera tantas tensiones, pero también el pensamiento de Sarmiento hay que describirlo en su contexto. Si nosotros lo queremos interpretar y juzgar desde el hoy, vamos a tener distintos resultados a lo que es
entenderlo e interpretarlo en su contexto. Entonces, hoy lo puedo interpretar desde el paradigma de hoy, desde el pensamiento pedagógico actual. Puedo generar críticas, razones, qué sé yo. Pero al autor lo voy a entender en su contexto. Entonces, bueno, esto, ¿para qué me sirve a mí poder conocer a estos pensadores? ¿Para qué me sirve a mí hoy un Freire? Y le sugiero, bueno, leer a Freire. ¿Por qué? Porque la práctica docente está atravesada por esa praxis reflexiva que propone Freire. Esta práctica permanentemente atravesada por la reflexión. ¿Para qué? Porque su posicionamiento es la concientización, ¿no? La reflexión en la acción, la reflexión sobre los contextos, la realidad contextual, Sí. y la educación como liberadora. Sí. Entonces, bueno, para nosotros hoy, desde la práctica pedagógica, Freire es el primero de nuestros referentes, ¿no? Para la praxis reflexiva. Bueno. Aunque no todas las practican. Bueno, pero la idea hoy en día es esa, ¿no? Bueno, es una de las perspectivas pedagógicas desde la formación docente, ¿no? ¿Qué tipo de docentes formamos? Nosotros tenemos, esto no lo llegamos a ver este año, lo saqué este año del programa. Tendríamos que, lo que pasa es que ustedes seguramente tienen política institucional o alguna materia de esas que lo van a abordar, que tiene que ver con, bueno, las tradiciones en la formación docente. Los docentes no siempre fueron formados para lo mismo o desde las mismas perspectivas. Bueno, y una de las cuestiones que aportan los autores, que tiene que ver también con la historia de la educación y de la pedagogía, es que las distintas tradiciones en la formación docente no necesariamente responden a una época única. Nosotros hoy en día, por lo que vos decís, Diego, es probable que veamos prácticas docentes, incluso que ustedes mismos cuando vayan al aula también ejerzan prácticas docentes, tal vez más de un estilo normalista o academicista o tecnicista o reflexivo. Bueno, nosotros llevamos a la práctica los formatos con los que hemos transitado también la formación, ¿no? A veces uno lucha mucho con el no querer ejercer ciertas prácticas que hemos atravesado como alumnos. Sin embargo, la biografía nuestra escolar siempre va a ser muy fuerte, incluso más fuerte que la biografía de ustedes en el profesorado. Por eso que tienen que saber pedagogía para no cometer esos errores, para no arrastrar lo que ustedes aprendieron como alumnos antes del profesorado. Tendemos a reproducir el cómo nos han enseñado. Incluso nosotros, yo misma, tiendo a reproducir el cómo me enseñaron. Por eso que lo tengo que hacer muy consciente para poder crear otras formas de enseñanza. Dirían en términos de la psicología popular, salir de la zona de confort, del mundo conocido, de lo que, bueno, se hace así porque lo hicieron así conmigo. Y no se trata de eso, se trata de volvernos a repensar, reflexionar sobre nuestra práctica para transformarla. Entonces, y los tiempos cambian y también la sociedad va cambiando, no es lo mismo que antes. A mí yo cuando era chico no podía hablar, no podía opinar. Me decía, usted se calla, escucha y aprende. Esa frase me la dijeron cuando yo tenía 10 años y me quedó hasta el día de hoy. Bueno. No quise preguntar, quise decir algo. Y bueno. Bueno, ahí tienen. Bueno, por ejemplo, uno de mis hijos, cuando pasó a la secundaria, que tuvo un cambio se cambiaron de escuela, el primer día de clase vino asombrado. La nena vino asombrada. Mamá,
podemos hablar. Es más, los profesores quieren que hablemos. Sí. Fíjense el cambio de paradigma. Esas son tradiciones docentes, de formación docente que nos siguen atravesando. ¿Cuántos años hace ya que hablamos de que es importante la participación del alumno, que es fundamental que el alumno participe? Decime. Esto es como agregar, ¿no? Pero me hizo acordar mucho la película Matilda, ¿se acuerdan? La nenita que movía cosas con la mente. Que eso pasaba en el colegio donde ella la inscribían, ¿no? Tenían que esconder todas las cosas de color y todo lo que hacían los chicos que piensen de cuando venía la directora. Y siempre repetían la frase, yo estoy bien, vos estás mal, yo soy grande, vos sos chica. Y es casi eso, ¿no? Lo que está planteando. Sí. Hay veces que está más exagerado, otras veces menos. Bueno, tiene que ver con nuestras formaciones docentes, nuestras culturas también docentes, institucionales, ¿no? Hay un montón de factores que se atraviesan ahí. Por eso, bueno, las autoras que ustedes vieron, ahora conversamos un poquito sobre las autoras. Justamente, a ver, no podemos entendernos sin entender las trayectorias, las biografías escolares, las trayectorias escolares, lo que el alumno trae a la escuela, ¿no? Y a su vez el docente también trae a la escuela, ¿no? Hay un juego ahí de identidades, de construcción de la identidad como docente, como estudiante, que tiene que ver con nuestras biografías, ¿no? Bueno, hasta acá lo de la mesa de examen final más o menos se entiende para dónde va, ¿no? Después yo en el protocolo, el día que nos reunamos para la mesa de examen final, capaz que lo hacemos el lunes que viene o el otro. Vamos a ver cuándo es mejor. Nos reunimos nuevamente ya para explicar el protocolo. Ahí van a ver que son 10 minutitos nada más. Así que vienen bien sabido, cosa de decir todo lo que quieran decir. En 3 minutitos tienen que decir todo. Después yo les hago un par de preguntas y entre palabra va, palabra viene, ya se hacen los 10 minutos. No más de 10 minutos, ¿está? Piensen que estamos en entorno virtual. Cada minuto vale oro. ¿Por qué? Porque además hay estudiantes que usan datos móviles, entonces la idea es no entrar tampoco en una necesidad de consumo de datos y demás. Entonces, bueno, lo necesario, no más que eso. Si vemos que la cosa va muy flojita, que bueno, no, a ver, si hay mucho que ayudar, y bueno, por ahí mejor, venite la próxima, total, nadie se va a morir por darle una vueltita más. ¿Estamos? Y esto es importante, antes de avanzar con lo otro. Piensen que esto es un proceso, ¿sí? Ustedes no sé si hay algunos que hayan tenido estudios previos, que hayan rendido otro tipo de exámenes finales y demás. A lo mejor ya tienen experiencia. Pero aquel que no tiene experiencia, también hay que darse permiso para aprender. Aprender a dar un examen oral es un aprendizaje, es parte de lo que aprendemos en el profesorado. Y tiene que ver también con parte de la formación docente, aprender a expresarse. Por eso que también hicimos estos videos, estas explicaciones, para empezar a exponerse. Yo conocí mucho de ustedes en esas exposiciones. Incluso me fui anotando algunas cositas. Estuve mirando la cuestión fonoaudiológica, cómo pronuncian. Bueno, mucha información sobre ustedes cuando se los ven los videos. Bueno, la idea es esto, que ustedes se expongan y aprendan a decir oralmente, a explicar. Bueno, eso se aprende. Profe, sí. Con respecto a los audios que hicimos de las utopías pedagógicas que había que subir al Padlet. Sí. Usted me había puesto que yo no los subí, pero yo le había comentado que no lo pude subir. Ajá. Y que lo suba al comentario, pero tampoco tengo manera. Yo lo que le quería hacer es
mandarle por medio de Ana el audio en WhatsApp, no sé. Ah, sí, sí, no hay ningún problema. Dale, por WhatsApp. Bueno, dale. Se Ahí lo está. mando a Ana y... Sí, yo, chicos, hay cosas que fui registrando, pero cuando no tenía la lista, me anoto todo en la lista, en letra requete chiquitita me voy anotando todo, pero con algunos se me escapa. Ok. Sí, ahí tengo algo anotado tuyo, pero no es eso justamente. No. Dale, Sí. mándamelo por WhatsApp con Dale, Ana. Si hay alguno más que esté en esa circunstancia de que no puedo presentar el videíto ese por el videíto del Padlet, del chiquitito, el de Utopías, lo pueden mandar a través de un audio. Bueno. ¿Querés una consulta? Sí, decime. Cuando dijo elegir un tema de la historia de las ideas pedagógicas, de los pensadores que aportaron las utopías. Sí. Yo, por ejemplo, en aquel pequeño video hablé de John Locke, de su teoría del conocimiento, que a través de la experiencia, etc. Yo ahora, bueno, pienso elegir otro. Pero en el final me va a preguntar, no sé, por Lutero o por Rousseau o Comenius. Por el que vos elijas, no. Por eso les digo, cuando les pongo elegir un tema, eligen uno y les pregunto por ese. Ah, bueno. Solamente en el caso de los temas que hay que elegir, ¿eh? Después lo demás, todo. Sí, sí. Donde dice elegir tema, eligen. Ahora estoy viendo la foto. Sí. Los textos que están en amarillo, sí o sí tienen que estar. Eso van. Listo. Eso sí o sí. Donde dice elegir tema, ahí sí, eligen y les tomo ese que eligieron. Así no tienen que estudiar todo. Bueno. Profe, bueno, gente, sí, decime. Una consulta. De esos 3 temas, porque son como 3 temas, ¿hay que elegir los 3? Porque, perdón, no me quedó claro. Espera, vamos a recorrerlo de nuevo para que no haya confusión. Creo que a lo que se refiere es que, por ejemplo, en el primer tramo, por ejemplo, no elegíamos el pensamiento ilustrado, sino que elegíamos uno de los autores que se trata en ese capítulo. ¿Acá? Claro. Claro, está bien. No, pero igual son las mismas páginas, ¿eh? Las páginas las respeté. Cuando yo les daba el autor, les daba, por ejemplo, Lutero es pensamiento renacentista. Y ustedes tenían que encuadrar a Lutero dentro de ese contexto renacentista. Las páginas son las mismas que estudiaron. Son las mismas, no las cambié. Claro, yo lo que digo son 3 temas y esos 3 temas tenemos que, o sea, de esos 3 hay que elegir uno. O hay que elegir de los 3 uno. A ver, mirá. Esto es el tramo 1, ¿sí? En este apartado yo les pongo elegir un tema. De estos, tema 1 al 8, elegís uno solo y te tomo ese. Si elegís Rousseau, te tomo Rousseau. ¿Entendido? Sí. Bien. Yo en la mesa de examen te voy a decir, bueno, de la historia de las ideas pedagógicas de los autores de utopías. Bueno, ¿a quién elegiste? Vos me vas a decir, bueno, Rousseau. Bueno, a ver, contame sobre Rousseau. Listo. Ay, ¿qué hice? Me fui, ahí está. Vamos al otro tema. Eso es en el primer tramo. Elegís uno de esos temas. Además de los otros, ¿no? Todo lo que está en amarillito lo tenés que estudiar y uno de los temas estos que están acá. En el tramo 2 también estudias todo esto que está en amarillito y elegís 2 temas. Acá elegís un tema que es de las ideas pedagógicas del siglo XX, elegís el que a vos te guste, ¿sí? Puede ser el que ya estudiaste. Y acá elegís otro tema, que es sobre la pedagogía actual. Tema 1, tema 2, 3, 4. Elegís uno de esos. Sí, ahora entendí, profe, gracias. ¿Entendiste? Sí, o sea que en total son elegir 3 temas, profe, ¿no? Claro, son 3 temas. Ahí está. Exacto. Ahora son sí. 3 temas y después todos los obligatorios que son los que están en amarillito. Claro. ¿Se entendió eso? Sí, ahora sí, profe, gracias.
Cualquier cosa, dígame. Creo que el programa traté de hacerlo lo más entendible posible. Bueno, creo que está entendible. Cualquier cosa, incluso les puse la T de tema. Del 1 al 8 elegís uno. Y en el tramo 2, acá, del 1 al 14 eligen uno. Y, no, al 9. Y de acá también eligen uno del 1 al 4. ¿Hay fecha ya para el examen? Miren, me llegó un cronograma, pero no sé si era del 42. Sí, creo que sí. Pero la verdad que no lo miré todavía, ¿eh? A ver. Si me dan un minuto. Mira, así súper rápido. Sí, profe, porfa. Apuntes pedagógicos. La cantidad de información que llega, chicos. No veo la acá. Ah, no. Me llegó del 102. No. De acá no me llegó todavía. Así que bueno. Vamos a tener que esperar. Ahí está. Bueno, gente. ¿Quieren que comentemos un poquito los videos? A ver. ¿Los pudieron ver? Sí. ¿Sí? ¿Les hago levantar la mano? Igual no los veo a todos. A ver, ¿quién pudo ver el de Miriam Soustel? Miriam. ¿Con qué historia de educación, con qué historia de la educación formar a las y los docentes? ¿Quién vio ese? Bueno, hablaba sobre la historia de la educación, ¿no? Lo que hablábamos recién, sobre una parte del proceso de formación docente. Nos propone a reflexionar sobre eso. Bueno, que habla que la escuela es compleja y reconociendo las características de los actores que la conforman. Ajá. ¿Pudieron, antes de comentar el video de ella, pudieron reconocer o identificar bibliografía que hayan recorrido en esta materia que tenga que ver con el tema que plantea Miriam? A mí me pasó, pero con el video de Greco. Ajá. Que lo relacioné con el texto de Birtz que hicimos de las actividades de cierre del primer tramo, porque ella hablaba mucho sobre cómo la educación es un tipo de socialización, ¿no? Cómo la gente socializa dentro de la institución educativa. Y entonces ahí me llevó a pensar todo lo de la escolarización, socialización, si es formal, informal ahora que estamos por la virtualidad, ¿no? Y aparte el tema de autoridad, me llevó al video de Daniel Feldman cuando hablaba sobre que no es autoridad jerárquica, sino de un tipo de relación. Hay una relación entre personas. Una sabe algo que la otra no sabe y lo tiene que compartir. Después la otra persona hará lo mismo y transmitirá por medio de otra relación la información. Yo lo relacioné más por ahí. Y aparte todo el tema jerárquico también se me unió con lo de problemáticas que venimos viendo de cultura institucional, que teníamos la familiar, la que era más jerárquica, la que era por concertación de papeles, que es como una función de las otras dos. Entonces, como que ese video me llevó a tomar varias cosas de esos textos. Bien, bien, buenísimo. La idea, en principio, es que lo vinculen con lo que hayamos trabajado en la materia, pero si también lo pueden vincular con las otras materias, mucho mejor. La idea de estos videos es ayudarlos a integrar lo que vienen trabajando que tiene que ver con la educación, la enseñanza, el rol docente. Hay más videos. ¿Algún otro profe les propuso ver este tipo de videos? Porque es de una propuesta de la provincia de Buenos Aires que se llama de autoras y autores. No. Y son varios videitos. Estos videos no. Ah, mira. Bueno. Yo la verdad que estuve todo el año queriendo verlos y nunca pude hacerme el tiempo. Y el otro día digo, vamos a ver si hay algo que sea interesante para usted. Y me encantaron, porque además son cortitos y plantean temas que nos vienen bárbaros para pedagogía. Hay uno de educación sexual, el de Morgade, que está muy bueno. Está muy bueno, pero bueno, ya era demasiado, era meternos en muchos temas a la vez. Así que traté de buscar 3 que sean más o menos afines y que abran un abanico importante. Pero si quieren los pueden recorrer porque creo que a través de los links que les dejé pueden entrar a los otros videos. Bueno,
Bien, me encantó, Ana. Me pareció muy oportuno el vínculo que hiciste con la bibliografía. Bien, fíjense que a través de un video, nosotros, del argumento de un autor, nosotros podemos entramar lo que hemos visto en distintos capítulos, por ahí dispersos, ¿no? Porque a la hora de enseñar una materia uno tiene que tomar una decisión. ¿Se acuerdan que a principio de año les dije, bueno, puedo hacer algo cronológico o algo que vamos y venimos, o abordar temas de la educación y ver cómo se ven en distintos contextos históricos? Por ejemplo, podemos hablar de las infancias, que es el tema de Carli, ¿no? De Sandra Carli. Sí, sí. El tema de las infancias, adolescencias y juventudes. Y podríamos trabajar cómo se vio la infancia en cada etapa, en cada pensamiento pedagógico, en cada contexto histórico, ¿no? Bueno, a ver, no sé, hablen ustedes, cuéntenme, a ver qué vinculaciones hicieron. A mí eso que está comentando me llevó, porque a mí me tocó Rousseau, y él tomaba mucho la importancia de la infancia, ¿no? Y creo que actualmente también se lleva un poco el énfasis ahí, porque hay muchos comentarios de si tenés una buena base de la escuela primaria, te va a ir mejor en la secundaria, o capaz alguien ingresa a la secundaria y no tuvo el nivel adecuado en primaria, o no le prestaron la suficiente atención para ver cómo aprendía, y entonces la secundaria se le dificulta más. Entonces, como esta importancia de la base educativa que uno tiene en la primaria. Y eso lo relacioné así. No sé si estará bien. Sí, sí, porque ella hablaba de las trayectorias educativas y cómo eso va traccionando, ¿no? La trayectoria del estudiante con la propuesta del docente, ¿no? Esto de la construcción de la autoridad docente, que no me acuerdo ahora qué grupo lo tenía, es muy interesante. Beatriz Greco lo trabaja, ella es una de las especialistas referentes en este tema. Todos estos autores, todos los que hablan son referentes para nosotros. Bueno, Greco es ella, bueno, Kaplan, bueno. A ver, la autoridad tiene que ver con ocupar un lugar, tiene que ver con una designación de un cargo. Tener autoridad implica que alguien me tiene que respetar y obedecer. Reconocimiento. Claro. Lo que pone en tensión, Beatriz, es esto, ¿no? Que la autoridad no es un lugar que uno ocupa, sino que se construye en interacción con otros, ¿no? La autoridad, para decir que yo tengo autoridad, lógicamente, como vos decís, Diego, es necesario que haya alguien que me reconozca como autoridad, que me reconozca como tal. Si nadie me reconoce como autoridad, quedo tecleando, ¿no? Tengo un cargo, pero no tengo la autoridad. Sí, se va construyendo con la experiencia, sí, pero aunque como tuvimos también en práctica docente, tuvimos entrevistas a distintos actores de la institución, y bueno, entre ellas a mí en mi grupo nos tocó entrevistar a una profesora de matemáticas, justamente, y le preguntamos sobre su experiencia cuando fue practicante, su primera clase, y bueno, no tuvo una buena experiencia porque la propia titular de la clase no los podía controlar a los chicos, o sea que no tenía autoridad. Bueno, ahora, ahí está bien lo que decís, Diego. ¿Por qué? Porque eso sucede generalmente cuando hacemos las prácticas, ¿no? La autoridad del maestro, la autoridad o no autoridad del maestro frente a sus alumnos también genera determinado tipo de vínculo mío como practicante con el docente y también con los alumnos, ¿no? Hay una dinámica ahí mutua que se va dando. Pero esa autoridad no se la daba, perdón, esa autoridad no se la daba, digamos, la escuela, ya por el solo hecho de ser escuela, que era, digamos, como el sumum del saber, vamos a decir. Entonces esa autoridad antes de por sí estaba, hoy no, hoy tenemos diferentes formas de poder saber. Por ejemplo, internet, los chicos entran a Google y es más fácil. Entonces ahora es como que está en tensión, vamos a decir eso, que ya no es solamente la escuela la que te permite saber.
No sé si es Bien, así. vos porque Va por el estás sosteniendo, conocimiento. a ver, ahí hay dos cuestiones. Diego Sí. dice que la autoridad la sostengo porque hay un reconocimiento de esa autoridad, a quien tiene esa autoridad o a quien debería tenerla. Y por otro lado, vos decís, Ana, la autoridad se construye por el saber, ¿no? El saber que digo o muestro tener, ¿no? De alguna manera, si asociamos estas dos ideas, tengo autoridad porque evidencio saber y dominar mi tema de conocimiento y eso genera reconocimiento por parte del alumno, ¿no? Claro, sí. Exacto. Ahora, yo les pregunto, ¿el alumno me reconoce por el saber y cómo gestiono ese saber o me reconoce porque tengo el título de profesor? Y ¿Qué yo es creo que hay dos autoridades, una ganada como docente y otra que está instituida, al docente se lo respeta, es como una orden, ¿no? Eso más tiene más que ver con la autoridad que yo hacía referencia cuando era más chico. Exacto. Exacto. La autoridad, son los distintos autoridades. Y es verdad lo que comentó, no sé quién fue, que es verdad que todo eso ahora va cambiando, ¿no? No es lo mismo que era antes. La autoridad, cuando se le... Mira, yo cuando era chico, en ese tiempo que me decían así, el que se portaba mal, la maestra, hablo de la primaria, ¿no? Se levantaba de la oreja. Y eso no creo que pase ahora. Bueno, pero también hay que contextualizar. Antes estábamos en una época, vamos a decir, en que antes, por el tema de la dictadura militar y todo ese tema que era todo muy autoritario. No me voy tanto, estoy hablando de los 90. Sí, pero eso también se aplicó en los 90, igual. Que tenemos todavía eso y que mucha gente cree que lo de antes es lo mejor, tenerlos a los chicos así. Mucha gente cree eso. No, bueno, eso del pensamiento es variado, pero yo lo que digo que no está bueno que te levanten de la oreja, ¿no? Pero es una problemática que viene más allá, viene de la casa. El chico que tiene una buena, digamos, un papá y mamá que lo acompaña, que le enseña los valores, el respetar, el ser compañerito, hay un momento para jugar, hay un momento para estudiar, es una cosa, le va a ir de una determinada manera en la escuela cuando arranca. Y el nene que esto es larguísimo, ¿no? Pero yo desde la experiencia de lo que me rodean, los chicos cuando vienen así ya mal predispuestos de la casa, que no... En mi casa no me enseñaron a respetar al mayor, ¿por qué lo tengo que hacer acá en la escuela? Bueno, por eso mismo hay muchas cuestiones que tienen que ver con la construcción de las identidades, que tiene que ver con nuestras trayectorias, ¿no? Con nuestras biografías personales, con lo que traemos cada uno de nosotros. Tanto desde el punto de vista de las infancias, como también desde el punto de vista de los docentes. Piensen ustedes, y además de cómo se han construido históricamente estos sujetos, tanto el docente como el alumno o la misma institución educativa. Ustedes piensen que antes estaba habilitado el darle el tirón de la oreja, estaba habilitado pegarle con la regleta. Si vieron, el profesor no sé si también vieron, cambió. no, claro, si vieron el documental que yo subí sobre la ley 1420, Pablo Pinó muestra la regleta con la que se le pegaba a los alumnos, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué antes sí y ahora no? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Los derechos de la educación, los derechos del niño. Los derechos. Los derechos del niño. Sí. Dale, sí, perdón. No, sí, que en 2006 creo que se sancionó la ley del derecho al niño, donde, bueno, ahora tiene derecho creo que a la sexualidad, bueno, sí. Ah, y bueno, sí, y otras cosas más que, bueno, no me acuerdo, profe, pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Por eso el otro video, el de Sandra Carli, es tan importante. Sandra Carli tiene unos textos muy lindos sobre las infancias. A ver, hablo de infancias, adolescencias y juventudes, ¿no? Y cómo esta concepción nos atraviesa a nosotros también, cómo fuimos vistos, cómo fuimos mirados nosotros desde niños. Porque eso también lo traducimos en
nuestras actitudes también, en nuestros vínculos en la actualidad con las nuevas infancias, adolescentes. Hay una nueva concepción. En 1989 es la Declaración Universal, perdón, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. No es muy antigua, ¿eh? Hemos convivido muchos años. De hecho, hasta ese momento hablábamos de la minoridad. ¿Se acuerdan el texto de Pablo Pinó cuando hablábamos de una concepción de infancia, de niñez particular, ¿no? Hablamos de minoridad. Hablar de minoridad es poner a ese sujeto en comparación con un otro que es la mayoridad, ¿sí? Es quitarle lo que nosotros hoy decimos que es un sujeto pleno de derechos, ¿no? Al ser menos persona, menos humano, menos... era la personita o era el menor que qué, menor que otro que está completo. Entonces había toda una carga de valoraciones de derechos y demás que no estaban habilitados. Por lo tanto, habilitaba otro tipo de cosas. Bueno, eso convivió con nosotros, con la sociedad, con la cultura, muchísimo tiempo. Se vio transformado, lógicamente, a lo largo del tiempo, pero hasta que no hay una normativa que además nos diga que el niño es sujeto pleno de derechos, lógicamente no lo vamos a estar viendo desde ese lugar. Y eso construye vínculos. Bueno, fíjense que al cambiar esta concepción de las infancias y las juventudes, cambia también nuestro vínculo con el alumno y cambia también nuestras formas de construir la autoridad. Lo que antes era una autoridad dada por el cargo que yo ocupaba, frente a un niño que no es un niño, sino que es un menor, entonces hay un tipo de vínculo. En cuanto ese niño pasa a ser un sujeto pleno de derechos, también cambia mi mirada sobre él, cambian mis vínculos y mi autoridad, el concepto de autoridad cambia. Entonces, ahora somos dos sujetos plenos de derecho que nos encontramos donde cada uno va a tener una función particular que es propio de la asimetría entre el que enseña y el que aprende, pero nos encontramos en igualdad de condiciones frente a que somos sujetos plenos de derechos, ¿no? Entonces, ese vínculo se va a establecer por lo que Ana decía al principio, por el saber. Hay alguien que tiene ese saber y alguien que en ciertos términos carece de ese saber o por lo menos necesita de quien lo tiene para poder organizarlo, para poder sistematizarlo, ¿sí? Entonces, en la medida que quien tiene ese lugar de saber propone para que el otro se enganche y desee involucrarse en esa propuesta, en la medida que genera todas las situaciones que tiene que generar para que ese otro quiera apropiarse de esta propuesta que le vengo a traer, desde ese lugar de saber y de saber qué hacer con ese saber, porque yo puedo saber un montón, sí, pero puedo no saber cómo gestionar y cómo hacer que el alumno quiera aprenderlo. Cómo transmitirlo, profe, ¿no? Sí, cómo llegar, cómo comunicarse también. No Ahí solo... se gana también el respeto, el reconocimiento del alumno y la atención. Exacto. Porque si fuera solo transmisión, tal vez el modelo del docente normalista o académico o cientificista alcanza. Ese docente catedrático parado arriba de una tarima que sabe un montón y que transmite unidireccionalmente, alcanzaría. Sin pedagogía. Lógicamente, ese docente también tenía autoridad, ¿sí? Lo que pasa es que hoy tenemos un sujeto también diferente, un sujeto que aprende diferente y un sujeto social diferente y un sujeto que enseña diferente. Hoy en día no alcanza con que yo me ponga acá y relate un montón de cosas sin importarme cómo ustedes procesan o se enganchan con ese contenido. Hoy ya no es un modelo de sujeto de aprendizaje deseable, porque
el estudiante ocupa también otro lugar en la sociedad, otras formas de ejercer ciudadanía, de participación ciudadana. Buscamos también intencionalmente formar a otro tipo de sujeto social, de otro tipo de sujeto de aprendizaje, otro tipo de ciudadano. Por ahí en ese sentido tenía razón Ana, es verdad que cuando hablamos de una etapa tan larga también de dictaduras y demás, también ha dejado una impronta muy importante en los formatos escolares. Ustedes ahí tienen el ejemplo, a mí me encanta el recurso de las películas. Un muy lindo ejemplo es el de La Historia Oficial, por ejemplo, ¿no? Como, no sé si la vieron, La Historia Oficial? Hay que verla, ¿eh? No. Bueno, Sí. la historia está en Netflix todavía, creo que está todavía, hasta hace un mes atrás estaba, creo. La Historia Oficial, muy interesante para verla. A ver, otra vez, esto de la historia, entendida desde nuestras biografías. Yo, por ejemplo, podría interpretar la historia argentina desde mi biografía escolar. Por ejemplo, si yo les cuento cómo fue mi primaria, mi escuela primaria, yo, por ejemplo, recuerdo un recreo en quinto grado. Si yo podría, esto es etnografía, esto es el método de las ciencias sociales. Yo podría contarles a ustedes, narrarles el relato de un recreo mío en la escuela primaria. Y yo recuerdo un recreo mío, soy autorreferencial, pero bueno, también así se aprende historia. Un recreo mío en la escuela primaria lo recuerdo en la época de Malvinas, hablando con mis compañeras en un recreo de quinto grado, no era que estaba en la secundaria ni nada, a ver si los rusos apoyaban a los ingleses y que por qué teníamos la posibilidad de que, bueno, ahí, en esa pequeña biografía escolar mía, personal, se puede recuperar un contexto institucional, una escuela donde evidentemente se podía hablar ciertas cosas y otras tal vez no, ¿no? De hecho, bueno, ahí había chicas que eran por ahí hijas de jueces y demás, que eso también es parte de ese relato histórico. Entonces, en ese recreo escolar estoy viendo el tipo de juegos de un niño, qué tipo de diálogos tenía un niño, de determinado lugar en la sociedad, en determinado contexto histórico, en determinado contexto escolar, y además está involucrada la historia argentina. Y además está involucrado pedacitos, recortes de la política de ese momento. Y a partir de ahí, solamente con ese caso, ya me puedo ir a investigar sobre historia argentina. Y ponerla en el contexto de un niño de esa época. Fíjense cómo en las tramas escolares se pueden también visualizar un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la historia, con lo sociológico, con lo pedagógico. Bueno, estas cuestiones. ¿Qué más? ¿Qué otros conceptos o qué otros contenidos se les movilizaron a partir de estos videos? ¿Algún otro texto que hayamos visto en la materia que les haya recordado la visualización de estos videos? Ustedes tienen entonces el de software, sobre historia. Este de Miriam es muy interesante para poder atravesar
todos los capítulos que vimos sobre el pensamiento pedagógico en cada etapa histórica o en cada corriente ideológica, ¿sí? Si ustedes ven el video de Miriam y después vuelven sobre esos textos, los invita a hacer una lectura diferente. Dice, sobre Miriam Software, dice, nos propone la enseñanza de una historia situada que permita el reconocimiento de una escuela compleja, que reconozca formas peculiares de escolarización y distinga tensiones y negociaciones en sus actores. Cada uno de los pensadores que ustedes van a ver está contextualizado en su época y tiene las tensiones propias de ese contexto histórico. Ofrece pensar un recorrido que posibilite inscribir las propias experiencias, las decisiones cotidianas y las concepciones allí implícitas en un tiempo de larga duración, reconociendo a los educadores como protagonistas de la historia. Bien, ustedes tienen allí, bueno, entonces la mirada desde las ciencias sociales, cómo entender, así como Miriam trabaja desde la historia de la educación, tranquilamente nosotros podríamos hacer un paralelo con la historia de la pedagogía o de las ideas pedagógicas. Bueno, habría que ver allí qué problemas de la pedagogía podríamos abordar desde ese lugar, ¿no? Bueno, y después tenemos, entonces, el video de Sandra Carli, que propone un recorrido desde dos lugares, desde dos claves. Primero, analizar las formas históricas de construcción social de la infancia. Cómo históricamente fue cambiando, cómo se fue construyendo estas identidades. Estas niñeces, adolescencias, estas infancias, adolescencias y juventudes. Y por esto otro lo podemos relacionar con Durkheim, cuando hablaba sobre que la educación tiene una función de construir un ser social, y por ende la pedagogía necesita mucho de la sociología, ¿no? Porque es la que la va a ayudar a entender la sociedad y cómo deben ser las escuelas y cómo deben ser las prácticas que debe llevar a cabo la pedagogía para poder construir ese ser social, ¿no? Exactamente. Por eso Carli lo que decía, que en la institución, por ejemplo, ella daba el ejemplo de la agenda de gobierno, de que en la agenda de gobierno esté incluida la problemática de la infancia. Entonces ahí relacionaba que el Estado estaba presente en la infancia de los chicos, en la formación de la formación de regulación. Exactamente. Claro, el Estado sirve como auxiliar a las familias que no pueden dar la educación. El Estado pone a las escuelas, ¿no? Para la formación. Sí, pero no solamente como un dador de formación, sino que el Estado, a través de las políticas públicas, la educativa y muchas otras, también ayuda y contribuye a construir estas identidades. Carli daba el ejemplo de la asignación por hijo. Por ejemplo. Bueno, yo tenía una directora cuando salió la asignación universal. La asignación universal en realidad está pensada para que el alumno pueda estudiar, para garantizar el acceso a la educación y a la salud. Entonces, una forma de asegurarse eso. Entonces, la directora, claro, las mamás, ¿qué hacían al principio? Los mandaban al principio del trimestre para que le consiguiera el certificadito y después se iban, no los llevaban más a la escuela. Entonces la directora las obligaba a que vayan a la escuela. Y además les decía, bueno, en ese momento se podría haber llegado a poder, ¿no? Hoy ya es medio complicado pedir eso.
porque está todo muy desvalorizado, ¿no? En cuanto a costos. Pero les decía, bueno, un librito, tienen que comprarse un librito, ¿eh? Por lo menos uno por familia. Se compran un librito y lo leen, ¿no? O sea, de alguna manera la escuela acompañaba, ¿no? Para que se cumpla o se termine de cumplir ese objetivo, ¿no? Social, esa política pública socioeducativa, ¿no? Pero a ver, el Estado a través, por ejemplo, de las políticas socioeducativas está construyendo, está colaborando en la construcción de esas identidades. O cuando hay políticas, como decían hace un ratito ustedes cuando empezamos la charla, las políticas sobre educación sexual integral, ¿sí? Está construyendo identidades. ¿Eh? No es solamente la escuela en cuanto subsidiaria de lo que la familia o el Estado no pueden dar, ¿eh? Sino que a través de las políticas públicas también se construyen esas identidades y la escuela es parte de esas políticas públicas. Como que también la escuela puede reforzar. Bueno, esto tiene que ver con el texto de Girs, la función social de la escuela, la socialización y esta función educadora, ¿no? De educar es reproducir modelos sociales. ¿Qué significa educar? Esto es todo un tema. Ahí tenemos a Bourdieu y demás, ¿no? El tema de la reproducción social. ¿La escuela es reproductora de esos formatos sociales o no? Bueno, para ellos sí, ¿no? Para la pedagogía crítica era una crítica a la reproducción social del capitalismo. O sea, podemos ir a la misma escuela, pero vos vas a seguir siendo burgués y yo voy a seguir siendo trabajador. Yo voy a aprender cosas que vos no vas a aprender y viceversa. O sea, es lo que hablaba de que la escuela estaba dividida. Por más que sea una sola institución física, estaba dividida en dos. Por eso no era única. O sea, creaba intelectuales y creaba fuerza de trabajo. Perfecto. Sí. Esto es muy importante. A ver, este capítulo, ¿cómo? Durkheim decía lo contrario, que la escuela era única y era una y múltiple, y que la sociedad necesitaba del trabajador, del dirigente, del médico, del especialista, etc. Decía lo contrario que decía Marx también. Marx no le importaba en realidad la educación, él se metió por la revolución del trabajador. Claro, en realidad era al revés, porque Durkheim era antes que ellos. Bien, estas concepciones del consenso y del conflicto permanentemente van a estar en tensión y nos permite justamente poder interpretar, podemos interpretar los autores, las políticas públicas. Es más, muchas veces vamos a ir y venir entre una mirada y otra. No es que ya las políticas del consenso ya no van más, porque son viejas, son las... No, a ver, cada vez que hay una política pública tenemos que interpretarlas a ver qué es lo que está reforzando esta nueva política pública. ¿Qué es lo que está reforzando? Y bueno, vamos a encontrar muchas idas y vueltas. Y el oficio del pedagogo es estar alerta a estas cuestiones para poderlas reflexionar, hacer su crítica. A ver, bueno, está bien, avanzamos por este lado, pero nos estamos quedando por el otro. Entonces ahí vienen las críticas, las poscríticas, esto que ya planteaba Daniel Brailovsky en el primer texto y que terminamos de reforzar y de ver en profundidad con el texto de Girs. Esto que decía Ana, sobre las diferencias, las distintas ofertas educativas, ¿no? De acuerdo a la clase. Nosotros lo podemos, en las distintas etapas históricas y en los distintos modelos escolares, lo hemos visto. Dentro de una misma institución, por ejemplo, cuando separábamos el A, el B y el C por secciones, tenía que ver con las posibilidades que cada grupo tenía. Sí, los del A siempre eran los más aplicados y los del B éramos como lo que sobraba. Exacto. Y ojo,
Turno mañana, turno tarde. Sí. Bueno, los turnos también. A ver, Yo cuando empecé la secundaria estaba en octavo E. O sea, imagínate todo lo que tenía adelante. bueno, ahora, en tu contexto, ¿en qué año hiciste? ¿En qué, más o menos en qué año hiciste la secundaria? En el 2003 empecé la secundaria. Bueno, Hice ya octavo, no noveno y primero, segundo, tercero polimodal. 2003, bueno, con la ley federal, bueno, con la política de los 90. En teoría, lo que diría la bibliografía, en ese momento ya no, la separación en A, B y C ya no responde a ese paradigma, ¿sí? Lo cual no significa que en algunos contextos, en algunas instituciones, en algunas culturas escolares, no se siguiera haciendo solapadamente. A mí me No. pasaba en séptimo. Cuando estaba en séptimo, era 2002, era séptimo A y séptimo B. Séptimo A siempre, el mejor de séptimo A llevaba la bandera nacional y séptimo B la bandera bonaerense, pero nunca, el B nunca llevaba la nacional, siempre era del A. ¿Y eso estaba explicitado por la institución o era algo que ustedes dedujeron a lo largo del tiempo? Yo siempre me acuerdo porque no quiero alardear. No. yo siempre llevaba la bonaerense, ¿no? En el B. Y una vez le dije a la preceptora, ¿por qué no nos dejaba llevar la nacional? Si a principio de año iban a decir que, bueno, el mejor de cada curso, una vez llevaba una nacional, la próxima acto llevaba el otro curso y así. Y nunca nos la daban a nosotros. Y decían que era porque los del A se portaban mejor. Bueno. Entonces había como una especie de favoritismo entre el A y el B. Bueno, pero ahí obedece a otra cuestión, por lo que ella explicita. Hay que ver qué era lo que se decía tras los muros, ¿no? Por lo que ella explicita, hay otro tipo de regulación que tiene que ver con lo que veníamos de Pinot, de la escuela moderna, que es el disciplinamiento, ¿no? O sea, es un buen alumno el que está ordenadito en clase, el que no habla demasiado, el que no hace mucho bochinche, el que no llama la atención, ¿no? Bueno, hay que ver si los parámetros eran esos. Bueno, tiene que ver con viejos modelos escolares también. Hay que ver cómo es la construcción de las identidades. Otra vez, volvemos a lo de Greco en cuanto a la construcción de la autoridad, volvemos a lo de Sandra Carli con respecto a la construcción de lo que es ser adolescente, lo que es ser... Hay una maestra que una vez escuchaba que decía, el grupo es divino, pero yo no sé qué le pasa con las manos, todo el tiempo está moviendo las manos, 5º grado. Y yo pensaba, digo, ¿qué no pueden mover las manos? Los chicos son chicos, yo también muevo las manos, ¿cómo no voy a mover las manos? ¿Qué, está mal visto moverlas? Es como, habrán estado inquietos, pero un niño, lo más natural del mundo es que un niño se mueva, si no estaría muerto, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos mal que el niño se mueva? ¿Por qué vemos mal que el adolescente esté desparramado en la clase? Lo que nosotros queremos es que esté activo cognitivamente para seguir aprendiendo. Ahora, si está más torcido, menos torcido, y son adolescentes que no tienen noción de la dimensión de su cuerpo, va contra la naturaleza mantenerlos alineados, ¿no? Entonces, si bien no responde al modelo de en el A van los inteligentes y al B van los medios, responde a otros paradigmas de disciplinamiento que también están dentro de este formato escolar, que tiene que ver con las concepciones de la infancia, que tiene que ver con la concepción de la construcción de la autoridad y de la simetría entre el docente y el alumno. Pero fíjense cómo, estamos hablando del 2003, y es una tradición que nosotros suponemos ya superada. Entonces, no es que nos Yo, por desprendimos ejemplo, del todo. En la facultad, en la UBA, tuve una profesora que era egresada de Juana Manso, del secundario Juana Manso. Yo hice el nacional. Entonces había encontrado un meme dando vueltas por Facebook que te decía nacional y estaban las fotos de Rebelde Way, los chicos, viste, del colegio privado que se portan re bien, y abajo decía Juana Manso y era una imagen de la serie El Marginal. Entonces la compartí. Y ella decía, era así, porque a los de Juana Manso siempre los tenían estigmatizados como los peores al lado de los del turno mañana.
Y ella me llevaría unos 6, 7 años más o menos, así que... Es así igual, es el día de hoy que es así igual, Sí. ese pensamiento sigue así en San Miguel. Yo soy recibida de Juana Manso y nada, y mi hija está estudiando en el Nacional ahora, así que sigue mis siendo hermanos, así. mis hermanos fueron todos a Juana Manso y yo fui la única que fue a la mañana. Y mis primos también fueron todos a Juana Manso. Y por ejemplo, mi hermana y mi prima, una es contadora y la otra es administración de empresas, salieron de Juana Manso. O sea que es una cosa social, no que la escuela sea mala, está estigmatizada. Ah, exacto, exacto. Bueno, son esas cosas que vienen, ¿no? Con las biografías escolares que se han construido, ¿no? La construcción o los imaginarios sobre las instituciones que se han construido. Bueno, pero de eso estamos muy atravesados. Lo mismo que el cómo se organizan los grupos escolares dentro de una misma institución. En este caso estamos hablando ya de 2 escuelas distintas que también están atravesadas por esto. Y después hay también otra forma de diferenciación social que tiene que ver con distintas instituciones, las instituciones pensadas para educar a las élites y las instituciones pensadas para educar al obrero, al trabajador, ¿no? Ya sea por la oferta institucional que brindan o por la clase social que accede a esa escuela, ¿no? Bueno, sí, nosotros las políticas educativas desde hace unos años ahora, las políticas en general, ¿no? Pero hablamos de las políticas educativas en particular. Por ejemplo, hablamos del concepto de democratización, ¿no? Democratización es que todos accedan, que todos estén, que todos ingresen. Ahora, ¿es lo mismo que todos accedan a que todos permanezcan y egresen? ¿Es lo mismo que todos accedan democráticamente a que todos estén incluidos activamente en la escuela y que se garanticen sus procesos de aprendizaje, permanencia y egreso? Entonces acá surge otro problema que es entre la democratización y la inclusión, por ejemplo. Es otro tema de la sociología de la educación, de la política educativa, de la política en general, de la política educativa, y de política, perdón, sí, y de sociológico. Acá, bueno, los autores del conflicto, los críticos y poscríticos, es muy interesante los distintos lugares desde lo que van a cuestionar esto, ¿no? Esta mirada, que es muy propia de las políticas o las pedagogías del consenso que tienen que ver con el pensamiento sociológico funcionalista, ¿no? De ver a la sociedad como un organismo, estudiar las ciencias de la sociología, ¿se acuerdan? Con Comte, que lo teníamos en pedagogía, pero bueno, lo salteé porque ya era demasiado. Comte mira lo social, a la sociedad como un organismo, y la estudia desde lo biológico, ¿no? Como un organismo, donde cada parte tiene su funcionamiento, su lugar dentro de este gran... Es una red de subsistemas. Exacto. Tiene que funcionar toda la par. No se Exactamente. Eso es el funcionalismo. Es una red de sistemas económico, financiero, la escuela, la familia, etc. Exacto. Y ahí tenemos la división del trabajo, cada uno estudia para lo que desde su lugar de origen está pensado que haga en la sociedad. Las redes de enseñanza. Exactamente. Bueno, cada política educativa va a tener que tiene que repensar estas cuestiones. A ver, esta política, cada política educativa la tengo que analizar en esos términos. ¿Por qué? Porque cada tanto hay resabios de ese funcionalismo originario, de esas pedagogías del consenso, ¿no? Hay políticas públicas que son mixtas, ¿no? Que están atravesadas por, bueno, un poco algunas cuestiones que representan continuidades y otras cuestiones que representan rupturas, o cuestiones novedosas. Bueno, desde ese lugar podemos interpretar a los distintos autores, ¿no? Me parece que vista en esos términos, la historia de las ideas pedagógicas y los grandes temas de la pedagogía actual son muy interesantes.
son muy interesantes. Nos atraviesan en el día a día en las aulas. Lo que yo hago con mis alumnos, ustedes se van a encontrar con estudiantes de secundario, con identidades que, bueno, vienen construidas, pero que se siguen construyendo en el vínculo con ustedes en las aulas, y que ustedes van a tener que tener muy claro hacia dónde van, qué es lo que quieren construir con ese alumno. Y va a tener mucho que ver con la propuesta pedagógica que ustedes le lleven al alumno. El cómo ustedes abordan esa clase, cómo la pensaron, cómo se incluye el alumno. Bueno, en fin. Si quieren, bueno, yo les subí para enriquecerlos, no para marearlos, sino que para que tengan una explicación más linda de la escuela como máquina de educar de Pineau, les subí la explicación de Pineau. Ese material llegó a mí después, así que no lo tenía antes para dárselos en el momento. Me parece que es más interesante escucharlo a Pineau que escuchar mi clase. La verdad que a la luz de Pineau es un desastre mi clase, así que mejor mírenlo a Pineau, que lo explica mucho mejor. Es muy interesante, es un video de 16 minutos, espectacular, porque dice todas las hipótesis acerca de por las cuales la escuela surge en un momento histórico y por qué se sostiene, por qué tuvo éxito ese formato escolar, ¿no? Más allá de sus continuidades y rupturas. Y da un montón de hipótesis, todas ellas distintas, que tampoco se complementan. No es que, bueno, de todas hago una o que ganó una en priorización de la otra, ¿no? Bueno, esto. Él lo explica en términos de precuela. Lo explica en términos de, bueno, lo explico ahora, después que hice la película, ¿no? Pienso, escribe ese nuevo relato sobre ese capítulo que nosotros leímos. Que leímos una parte del capítulo, no lo leímos entero. Es un lindo capítulo para ver entero, pero requiere de algunos otros conocimientos, que la verdad que era demasiado para abordar esa complejidad en ese momento del año. Pero bueno, si bien él explica el capítulo completo, es mucho más entendible ese pedacito que estudiamos desde el lugar que él lo explica. Así que les recomiendo que lo vean y van a ver que se complementa muy bien con los videos que les mandé a ver, que estuvieron viendo de Carly, de Software y de Greco. ¿Qué decías, Diego? Que lo encontré, el video este. Me acuerdo lo que había leído, que era la parte de cómo fue el desarrollo de la escuela. Ajá, sí. Las características. Las características, sí. Claro, nos quedamos con eso nosotros. De la escuela que era la mazmorra, sí, me acuerdo. Me acuerdo que también no pude ver tenía unos problemas en ese tiempo de internet, me acuerdo. Me acuerdo que sí, vos tuviste algunos problemitas con eso, sí, me acuerdo. Sí. Bueno, esa caracterización de la escuela nos viene bien. A ver, desde ahí nosotros podemos interpretar muchos rastros que nos han quedado en las escuelas, ¿no? De hecho, Pineau dice, hay un formato escolar donde podemos identificar lo que es una escuela en cualquier lugar del mundo, ¿no? Es un formato escolar que ha sido exitoso. Bueno, por algo fue exitoso, más allá de por qué se origina, ¿no? ¿Por qué sigue siendo? Fíjense la pandemia, y lo llevamos a nuestros días. Más allá del origen y el por qué se sostuvo a lo largo de los tiempos, traigámoslo a la realidad actual. Por eso la pedagogía es tan importante. ¿Qué nos pasa hoy con este formato escolar? ¿No? Vive siendo cuestionado. Ha habido autores que han planteado la desescolarización por el rol autoritario de la escuela, o el rol reproductor de la escuela. Sin embargo, hoy tenemos la posibilidad de estar sin escuela y seguimos añorando la escuela, ¿no? ¿Qué nos pasa con este formato escolar? Hay esa tendencia. Más que una tendencia, ¿qué da la escuela? ¿Qué da la escuela que no lo podemos organizar desde otros lugares de la sociedad? ¿Qué nos pasa en la escuela a los sujetos que construimos identidades y vínculos en esa escuela?
¿Qué nos pasa? ¿Por qué la escuela está siendo difícil de ser reemplazada por otros formatos? Bueno, es muy interesante esto desde el punto de vista de la pedagogía. Bueno, hay autores, los autores, todos estos especialistas que bueno, estuvimos viendo a lo largo del año, han hecho muchos desarrollos teóricos en función de esta experiencia, ¿no? El solo esto, las pantallas, el vínculo a través de las pantallas. Esto de que no los estoy viendo, que no sé si me están escuchando, si están interactuando conmigo de alguna manera, aunque sea gestual, o si se fueron a tomar un mate con los hijos o con los maridos y me dejaron acá sola hablando un monólogo. Haciendo gris. ¿No? Estamos acá, profe. Estamos todos, sí, profe. A mí me están dando mal internet hoy, por eso apagué la cámara. Tranquilo, no bueno, todo. Pero fíjense cómo nos cambió. El otro día, bueno, escuchaba a Frigerio. En esto que dice Sandra Carli, la construcción de identidades. ¿Cómo puede un niño de inicial, un niño de primaria, construir la identidad, esta identidad del sujeto que aprende, del sujeto que enseña? ¿Cómo podemos construir identidades en un cuadradito de 4x4, de 5x4 o menos, donde necesitamos vernos el cuerpo entero para poder construir una identidad completa? Yo digo, mi sobrina que nació en cuarentena, allá en Neuquén, yo le digo, hola, le hago cositas así a través de la cámara. Y yo digo, ¿qué pensará que soy? ¿Un aparato? ¿No? ¿Cómo puede un bebé construir la identidad de su tía a la que no ve y que la ve en un cuadradito? El día que me vea de verdad se va a pegar un susto, porque me va a conocer nada más que esta parte en una dimensión, ¿no? Plana, cuadrada y negra, ¿no? Entonces, es muy importante en la construcción de identidades el lugar que ocupa el formato escolar, ¿no? Y los vínculos. La interacción, ¿no? Con nosotros. Claro. La otra vez, por ejemplo, en una clase de didáctica, estamos con practicantes que están dando la clase. Y como se llevan mejor con la tecnología, hicieron unas actividades para hacer en grupo y nos dividieron en salas de Zoom. Entonces éramos grupos chicos y hicimos el chiste de, fue como si hubiéramos juntado los bancos en el aula. Tal cual. Tal cual. Ahora no podemos hacer eso, pero eso fue casi parecido. Y sí, porque armaron distintas salas y nosotros tenemos grupos armados, pero después nos mezclaron los grupos, lo desarmaron, poní para acá, armaron salas y ellas iban pasando, un ratito, nos orientaban y seguían. Pero para mí que todo el mundo estaban escuchando. A todo bueno. Está muy bueno. Eso te lo permite hacer el Zoom, pero si tenés la cuenta institucional. Cuando lo pagas. Cuando no tenés pago. Y hay profesores que no pueden tener acceso a eso. Sí, 3 horas tenemos seguidas. Eso, el que lo paga lo puede organizar. Ustedes lo pueden vivir igual como alumnos, lo pueden disfrutar. Sí, me tocó como alumna. Es muy interesante porque además está esto de que entra el profesor y todos hablamos de lo que hay que hablar. Sí. ¿No? Lo mismo que pasa en el aula, es muy interesante. Claro, esa es la diferencia, profe. En el aula capaz se acerca el profe al grupo de mesa juntas y uno se calla, ¿viste? Se cohíbe y capaz, a mí me pasa que yo tengo el celular, puedo ver 4 pantallas nada más. Y capaz yo no me daba cuenta que estaba la profesora mirando, ¿viste? Y yo seguía hablando y capaz si hubiera sabido que estaba ahí escuchando no hubiera hablado tanto. Claro, bueno, está bien, ahí está. Bueno, esto, ¿no? Bueno, el poder hacer este recuento histórico y el recuento de lo pedagógico y cómo se pensaron estas cosas a lo largo de la historia nos permite también interpretar, reinterpretar y recrear el presente. Por eso cuando ustedes estudian esta materia, parece muy dura. A mí la verdad que a mí en lo personal me cuesta mucho organizarla. ¿Por qué? Porque es mucha información que se da en un contexto teórico, ordenado y demás para no marear al alumno,
pero que es mucho más interesante trabajarla desde esto, de los problemas pedagógicos, ¿no? Bueno, es un mix que tiene esta materia que, bueno, es difícil de compaginar, pero bueno, de a poquito, la suerte es que fueron apareciendo estos autores que empezaron a flexibilizar el contenido, bueno, generaron más oportunidades. Pero bueno, léanla en esa clave, ¿eh? ¿Qué les dice a ustedes ese autor? Y si quieren, si se animan, no se olviden ustedes de seguir su capítulo. Su capítulo lo tienen que dar bien explicadito para mostrar que saben lo que quieren decir, que no vienen a guitarrear sobre algo que se inventaron, ¿no? Sostengan ese capítulo, pero si quieren pueden traer ejemplos, situaciones, relatos de película que a ustedes les sirva para explicar ese capítulo. Vayan pensándolo. Cuando hagan ese rastreo por la bibliografía, vayan pensándolo. Bueno, y ojo, les quería hacer este comentario, no me quiero olvidar. Los tramos. Ustedes tienen que tener aprobados los 2 tramos para poder venir a la mesa de examen final. ¿Sí? Es probable que no aprueben un tramo, perdón, puede suceder que el primer cuatrimestre, bueno, no entregaron el trabajo integrador, o en el segundo cuatrimestre es insuficiente la cantidad de trabajos, bueno, a lo mejor les queda pendiente un tramo, podría llegar a suceder, ¿sí? Por eso yo estaba preocupada por algunas entregas que faltaban, porque ahí sí se haría un enredo con los tramos. Entonces puede pasar que aprueben el segundo y no aprueben el primero, o al revés. Entonces sepan eso. Cuando tengan los 2 aprobados, pueden venir a la mesa de examen final. Pero otra cuestión, yo acá lo voy a decir a tientas porque siempre hay alguna cosa con la normativa que no me la termino de aprender. Pero sepan esto, ustedes hasta agosto tienen tiempo de rendir el final si es que quieren cursar la correlativa el año que viene. ¿Se entiende? La correlativa de esta materia, para que tenga validez el año que viene, para que la puedan hacer, tienen que haber aprobado el examen final de esta materia en agosto. ¿Sí? O sea, traten de venir a las mesas de aquí hasta agosto. Estudienla. Ustedes tienen más años para rendir, ¿sí? Pero el problema es que no pueden rendir o cursar o rendir, ahí no me acuerdo. Ahí tengo que cursar, creo que cursar. Sí, es agosto, profe. Si en agosto no damos el final bien, tenemos que abandonar la materia. Y ahí está, me parece. El año que viene. Sí. Encima son todas correlativas con algo. Y con más de una. Sí. Yo no me acuerdo cuáles son las correlativas de pedagogía. La verdad que no me acuerdo. Creo que son 2, pero son correlativas con pedagogía y didáctica al mismo tiempo. Ah, bueno, ahí está. Las pedagógicas deben ser. Entonces, tengan cuidado con eso. Si ustedes quieren cursar las correlativas el año que viene, vengan. Entre diciembre y agosto tienen que venir a rendir. Las tienen que aprobar. Si no, bueno, si no tienen intenciones de cursar las correlativas, bueno, la pueden patear un poquito más. Pero sepan eso para que no les traiga problemas después. Bueno, ¿listo? ¿Alguna pregunta? No. Los voy a convocar, yo calculo que el lunes que viene no, el otro en una reunión para explicar el protocolo. Así lo tienen bien fresquito ya cuando estemos más cerca de las mesas de examen. ¿Está? Bueno, profe, ¿cuándo va a subir los nombres de los que estamos para rendir o los que están para rendir? Miren, yo calculo que la semana que viene, porque me tengo que poner, le dediqué mucho tiempo a ustedes y ahora tengo que dedicarle tiempo a otros cursos. Ya con ustedes, profe, más o menos, lo que hoy voy a hacer es ver el recorrido de los que me adeudaban trabajos importantes. El resto, si tienen todo bastante aprobadito, creo que no se hagan problema. Buenísimo, ¿listo? gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Chao. Un gustazo. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chau, chau.